Señor Pablo Alberto Monroy Castillo, espero yo, y sobre todo para las personas que nos están escuchando a través de la frecuencia de Imagen Radio, que me digan, ¿a cuánto creen que el señor Monroy el día de hoy, no voy a decir velocidad, Pablo, porque estás en una pista, entonces, en un circuito de estas características en donde lo más importante no es la velocidad punta, sino a lo mejor cómo es que pudiste maniobrar? Aquí entiendo, por lo que yo he podido vivir, que vale mucho la pena, por ejemplo, ver el handling, la maniobrabilidad que puedes llegar a tener en estos vehículos, la tecnología que ponen en estos autos, obviamente para el tema de las asistencias electrónicas, la tecnología que ponen en estos vehículos, obviamente para poder adaptar tu forma de manejo a lo que el auto te da. Es decir, son vehículos con mucha potencia, son vehículos con mucho poder, son vehículos con mucho torque. Y lo que creo yo que distingue, que caracteriza a la marca de los cuatro aros con respecto a otras marcas que a lo mejor tienen más años haciendo superdeportivos, es precisamente el que, sin ser una persona muy hábil o muy experimentada o con una formación de piloto de carreras, en estos autos con mucha potencia y con mucho torque, realmente puedes disfrutarlos. Si tú pones a una persona que no tiene a lo mejor las manos de un piloto profesional de carreras en un Ferrari o a lo mejor en alguna categoría de Lamborghini o muy probablemente en alguno de estos autos más de culto como un Pagani, como un Bugatti, pues hemos visto muchas historias, ¿no? En donde los futbolistas, en cuanto firman su primer contrato, los basquetbolistas, jugadores de la NFL, firman su primer contrato multimillonario, van y se compran un support deportivo y en la primera esquina acaba siniestrado. Audi hizo un gran esfuerzo, Pablo, por utilizar todo lo que ellos habían venido haciendo con el paso del tiempo y hacer vehículos que sin tener las manos de Schumacher puedas disfrutar. Y creo yo que estos que acabas de manejar el día de hoy en estas condiciones te dieron mucha de esta información y mucha de esta retroalimentación, Pablo. Pero platícame, ¿cómo fue la experiencia que viviste? Así es, señor Moreno. Bueno, de hecho, ese es parte del objetivo, ¿no? De estas instalaciones del Audi Driving Experience Center, es también brindarle la oportunidad a los clientes de Audi de no solamente de conocer a fondo las capacidades de su vehículo, sino también exprimirlas al máximo de una forma segura y obviamente hacerlo de una forma completamente divertida. Llama mucho la atención este complejo porque justamente al lado del edificio principal se está construyendo las instalaciones de lo que va a ser la sede donde los ingenieros de Audi van a fabricar las unidades de potencia de la Fórmula Uno, y es en donde, como te comentaba, de aquí salieron desarrollos interesantes para la categoría de TM y en su momento también para Le Mans. Hoy se dedican al desarrollo, a brindar soporte, ¿no? Al desarrollo técnico de la división RS. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de tener este contraste interesante porque manejamos dos vehículos que están en la máxima expresión de deportividad de Audi, en tanto con energía, con electricidad y en combustión interna. Y el primero que tuvimos la oportunidad de manejar fue justamente el RS e-tron GT, este vehículo 100% eléctrico, y tuvimos dos oportunidades de ejercicios, ¿no? La primera fue sobre superficie mojada en esta área dinámica que así la denominan, de 30,000 metros cuadrados. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer un slalom. Obviamente las condiciones cambian al estar en una superficie mojada. Tuvimos la oportunidad de realizar frenadas de emergencia y algunas maniobras evasivas, que también aquí es donde realmente sientes, me atrevo a decir, todo cómo trabaja la electrónica del coche para mantenerte a salvo en condiciones en las que estuvimos. Y también otra parte interesante fue ver cómo se comporta el coche desconectando las asistencias, y ahí tuvimos la oportunidad de hacer un poco de drift, aprender a maniobrar con el contravolante, un poco con el acelerador, en fin, entender el coche con asistencias y descubrirlo sin asistencias, y entonces te das cuenta que eso hace realmente la diferencia. Y digo, estamos hablando de un vehículo muy potente, un torque instantáneo, son 612 libras-pie de torque a las cuatro ruedas, 646 caballos de fuerza provenientes de este tren motriz de dos motores, uno en cada eje, y al final es un coche divertido. Hay que recordar que comparte elementos con el Taycan, pero al final este es
un vehículo completamente orientado hacia lo que conocemos en Audi, tiene ese sabor completamente Audi, y al final tuvimos la oportunidad de meterlo al circuito y también nos demostró que aunque es un vehículo pesado, hay que decirlo, estamos hablando de cerca de 2.420 kilogramos, esto producto de las baterías, al final es un vehículo que con ese peso, pero que se compensa con aerodinámica, con distribución de pesos, con la batería muy pegada al piso, le dan un manejo realmente interesante. Y justamente cuando cambiamos al Audi R8, ya pues obviamente este vehículo impulsado por gasolina, ahí es donde realmente puedes distinguir ese cambio. Si bien con el GT e-tron aceleras a fondo a la salida de las curvas y la respuesta es completamente instantánea y muy silenciosa además, con el R8 tienes ese pequeño, me atrevo a decir retraso en lo que el motor sube de vueltas y sale disparado. Y esa es una comparativa interesante, además de que vas aderezado con el sonido de los 10 cilindros, pues prácticamente sonando a tus espaldas, y son sensaciones completamente diferentes en cuanto al sonido del motor que te acompaña y que en el caso del vehículo eléctrico es completamente silencioso, y al final te quedas con esa gran sensación de saber qué están haciendo Audi en ese sentido y ofrecer, no deja de ser deportividad. Ese es el factor común entre esos dos vehículos. Exprimir al máximo la entrega de potencia eléctrica y la entrega de potencia proveniente de un motor de combustión interna, y poder hacer ese contraste prácticamente de manera inmediata, bajarte de un coche y subirte al otro. Esa es lo interesante, ¿no? Lo que me resultó a mí muy interesante, poder disfrutar de ambas tecnologías y que el factor común es la deportividad. Al final, en una tienes unas prestaciones, en otra ejecución tienes otras completamente diferentes, pero el factor común obviamente sigue siendo las altas prestaciones y la deportividad que ofrece Audi en estos vehículos y en todos los vehículos que lleven el apellido pues RS. Eso es lo que estamos viviendo, lo que vivimos el día de hoy, y de verdad que fue una experiencia muy, muy interesante. Son 3.4 kilómetros de longitud total de este circuito. Se inauguró en 2014 y ya desde esa fecha ya se brindan estos cursos de manejo a los clientes. Y hay que decir que por la temporada del año, esta temporada calurosa, tuvimos la oportunidad de estar en pista. Ya acercándose al invierno tienen otro tipo de experiencias, inclusive manejo en nieve. Pero el objetivo es ese, que el cliente conozca su coche, que sepa disfrutarlo, aprovecharlo, e inclusive dan muchos consejos en el caso de los vehículos eléctricos de recarga, ¿no? Eso también es muy importante, cómo recargarlos. Por ejemplo, en el caso del e-tron GT te hablan de una capacidad de batería de 93.4 kilowatts hora, esto en bruto, y 83.7 kilowatts hora ya la capacidad neta. ¿Qué significa esto? Que tienes ahí una variable, que eso es una protección para la batería, ¿no? Al final debes de tener siempre una carga mínima para que prolongar la vida útil de la batería, y todos estos consejos también son los que se dan a conocer a los clientes en esta experiencia de manejo, que de verdad vale mucho, mucho la pena. Un día divertido, un día entretenido, y nos llevamos mucha información con respecto a las formas en que se debe de manejar un vehículo ya de estas prestaciones, y de verdad muy recomendable. Pablito, tú que ya tuviste la oportunidad de manejar tanto el RS GT e-tron como el Taycan, ¿qué diferencias notaste contra este hoy al conducirlo en estas condiciones muy particulares, que son condiciones ideales para llevar al límite, para poder desmenuzar, para poder desnudar lo que Audi está ofreciendo en su versión más deportiva de un vehículo eléctrico? Creo que la diferencia obviamente tiene que ver con la puesta a punto de cada una de estas ejecuciones. Me parece que al Taycan le dejaron esa parte más, me atrevo a decir la palabra, más agresiva, más radical, más salvaje, y a este otro vehículo de Audi le dejaron la parte más fina del manejo, más elegante en la forma de desplazarse. Creo que esa es la principal diferencia. No es una entrega tan brutal y radical como sucede en el Taycan. Me parece que supieron diferenciar muy bien cada ejecución orientada a cada objetivo de las marcas. Oye, Pablito, nos quedan 20 segundos, pero empiezan a platicar acerca de cómo estos productores de leche allá en Michigan están haciendo tecnología para generar combustible. Interesante, porque de esos residuos de la producción de leche se puede desarrollar etanol disponible para ser utilizado en motores de combustión interna. Vamos a un corte y al regresar nos platicas nada más los detalles de esta nota, ¿te parece? Perfecto.